Muy bien, en esta segunda parte del capítulo vamos a estar viendo lo que es el manejo y la navegación de interfaz en Blender. Cómo desplazarnos en el área de trabajo. En Blender tenemos tres formas de desplazarnos, que son rotación, paneo y zoom. Active aquí a la derecha lo que es el Screen Cascade para que se pueda ver lo que estoy haciendo con el mouse. Lo primero, para poder rotar en la vista 3D, tenemos que presionar lo que es el botón del medio del mouse y podemos rotar alrededor de la selección, como ya activamos el Orbit Around Selection. También podemos rotar la cámara desde esta herramienta de acá. Luego está lo que es el paneo, que es para panear la cámara sin rotar, de esta manera. Para hacerlo le damos a Shift y luego la ruedita del mouse y arrastramos. Otra forma que tenemos para panear es dándole a la manita que tenemos aquí a la derecha. Y por último tenemos lo que es el zoom, que tenemos dos formas de hacer zoom. Una es la manera gradual, que es girando la ruedita del mouse, pero si se fijan el zoom que hace de esta manera con la ruedita es como por pasos. La otra forma de dar zoom es presionando control y presionando la ruedita del mouse arrastramos y así hacemos un zoom de manera porcentual. Otra manera de dar zoom es con el botón que tenemos aquí a la derecha. Presionamos y con este botón podemos hacer un zoom porcentual. Pero bien, vamos a proceder a borrar las cosas que tenemos aquí. Para borrar simplemente tenemos que seleccionar lo que tenemos en pantalla y luego darle a la X y le damos a Delete. Lo primero que voy a enseñar es cómo agregar objetos a la escena 3D. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es dándole a la opción de arriba a la izquierda que está aquí, que dice Add y se despliega lo que es esta ventana. Desde esta ventana podemos agregar varias cosas. Sin embargo, con las que principalmente vamos a trabajar son con las primitivas. Aquí en la opción de Mesh. Estas son todas las primitivas que Blender nos suple para poder trabajar con ellas. Las primitivas no son más que formas geométricas que nos sirven como bloques de construcción para poder hacer modelos más elaborados y estilizados. Por ejemplo, tenemos un cubo, tenemos una esfera, tenemos un cono y tenemos una dona. Otra forma que tenemos para agregar primitivas es dándole a la combinación de teclas Shift más A y se despliega la misma ventana. Aquí ubicamos Mesh y seleccionamos otra primitiva que queramos, por ejemplo la del mono. Aquí la tenemos. Pero bien, voy a borrar todas estas piezas menos el cubo y voy a pasar a explicar lo que son las tres propiedades principales de los objetos 3D, que son posición, rotación y escala. Si seleccionamos el cubo, aquí a la izquierda tenemos lo que son un conjunto de opciones, que estas opciones se pueden desplegar dándole a la tecla T. La primera es la herramienta de selección, que el shortcut para utilizarla es la W. Si se fijan, cuando le doy a la W cambiamos entre los diferentes tipos de selección, pero vamos a estar trabajando principalmente con la cuadrada. Las otras las pasaré a explicar más adelante mediante vayamos avanzando en el curso, pero nos vamos a quedar con la cuadrada. Luego está lo que es la herramienta del cursor 3D, que el cursor 3D es una herramienta bastante útil, pero esta se va a quedar para ser explicada en el próximo capítulo del curso. Y luego tenemos lo que es la herramienta de movimiento, de posición. Si la seleccionamos y seleccionamos un objeto, aparece lo que es el pivot. El pivot es con lo que nosotros modificamos lo que es la posición, la rotación y la escala de un objeto. Si se fijan, el pivot tiene tres flechas que indican en la dirección en la que se va a mover el objeto si lo movemos. Si toco la flecha roja se va a mover en la línea roja, que este viene siendo el eje X. Si toco lo que es la flecha verde se va a mover en el eje Y. Y si toco lo que es la flecha azul se va a mover en el eje Z. Luego tenemos lo que es la herramienta de rotación. Cuando le doy, fíjense que cambia lo que es la forma del pivot para que este pueda rotar. Rota en el eje Z, rota en el eje X y rota en el eje Y. Y por último tenemos lo que es la herramienta de escala, que fíjense ya no son flechas sino ahora son como cubos al final de lo que es cada extremo del pivot. Selecciono lo que es la roja y se expande en la roja. Selecciono lo que es la verde y se expande en el eje Y. Y si selecciono el azul se expande en el eje Z. Y luego está esta última herramienta que viene siendo la combinación de los tres pivots. La selecciono y fíjense que tiene tanto como flechas, como cubos y el pivot de rotación. Con esta herramienta puedo mover, puedo escalar y puedo rotar. Pero bien, estas tres propiedades de los objetos tienen sus propios shortcuts, que sería muy bueno que a partir de ahora vayan anotando cuáles son los shortcuts para que vayan trabajando mucho mejor y se adapten al flujo de trabajo. Primero tenemos lo que es el shortcut de posición, que viene siendo la letra G. Selecciono el objeto y le doy a la G y el objeto se puede mover de posición. Sin embargo, se está moviendo libremente, no se está moviendo en ningún eje. Si quiero moverlo en algún eje, tengo que presionar uno de los tres ejes en el teclado, que vienen siendo X, Y o Z. Si le doy a la X, se mueve en el eje X. Si le doy a la Y,
se mueve en el eje Y. Y si le doy a la Z, se mueve en el eje Z. Viene siendo lo mismo con las otras dos herramientas. El shortcut para poder rotar es la letra R. Le doy a la R y este rota, pero no está rotando en ningún eje. Si le doy a alguno de los ejes, le doy a la X, rota en el eje X, le doy a la Y en el eje Y y la Z en el eje Z. Y luego está lo que es el shortcut de la escala, que viene siendo la S. Le doy a la S y este se expande en todas las direcciones. Pero si le doy a la X, solo se expande en X. Si le doy a la Y, solo se expande en Y. Y si le doy a la Z, solo se expande en Z. Por acá arriba tenemos lo que son los tipos de pivote. Tenemos varias opciones, pero solo voy a pasar a explicar lo que son dos pivotes, que son los que más vamos a estar utilizando mediante vayamos avanzando en el curso, los cuales vienen siendo el global y el local. El pivote global lo que hace es tomar de referencia lo que son los ejes de la escena 3D en general para orientar el pivote. Si se fijan, si yo selecciono la herramienta de rotación y empiezo a rotar en cualquier dirección, el pivote se mantiene exactamente igual, no cambia, porque este se mantiene de acuerdo a la posición de los ejes que están establecidos en la escena 3D. Sin embargo, si yo cambio lo que es de global a local, ahora el pivot va a rotar junto con el objeto, porque está tomando lo que es la posición del objeto como tal para posicionar lo que es el pivot. No está tomando lo que es la escena 3D. Como ya dije, hay otras opciones, sin embargo, vamos a estar trabajando principalmente con global y con local. Un dato rápido, si se fijan muy bien, la Z viene siendo lo que es el eje vertical, pero en el plano cartesiano no es así. El plano vertical viene siendo el eje Y. Sin embargo, Blender trabaja como si estuviésemos trabajando sobre una mesa, o sea, como si estuviésemos así posicionados desde arriba, y este se supone que debería de ser el eje vertical, pero no, el eje vertical aquí viene siendo el eje Z. Otra manera de modificar lo que es la posición, la rotación y la escala de un objeto es desde la ventana de propiedades. Si yo selecciono lo que es algún objeto que tengo puesto en la escena 3D, se despliegan otras opciones en la ventana de propiedades, y en esta opción naranja de aquí son las propiedades de los objetos. Desde esta opción puedo modificar lo que es el eje X del objeto, el eje Y y el eje Z, la rotación en X, la rotación en Y y la rotación en Z, y la escala en X, la escala en Y y la escala en Z. Desde esta ventana podemos alterar lo que son las tres propiedades principales, pero también podemos resetear las propiedades principales. Por ejemplo, vamos a ponerte que yo muevo este bloque para acá, lo roto en todos los ejes y lo escalo, pero me gustaría que el objeto volviese a su posición original, o sea, aquí donde estaba, su posición original, su rotación original y la escala original. Nada más tengo que darle clic derecho a lo que es una de las propiedades, por ejemplo la de locación, clic derecho y le doy a Reset All to Default Values y regresa a lo que es su posición original. Lo mismo con la rotación, clic derecho, Reset All to Default Values. Y lo mismo que la escala, clic derecho, Reset All to Default Values. Pero vamos a ponerte que yo quisiera lo que es resetear solo el eje de una propiedad. O sea que de la propiedad de posición yo quisiera solo resetear el eje Y. Le doy clic derecho en el eje Y y le doy a donde dice Reset Single to Default Value. Y solo se resetea en el eje Y. En 3D lo que es la locación y la rotación de un objeto, el valor predeterminado siempre va a ser 0. Si en el eje Z lo cambio a 0 y en el eje X también, vuelve a su posición original. Si la rotación la vuelvo a poner en 0 en todos sus ejes, vuelve a su rotación original. Pero la escala predeterminada en todos los objetos 3D siempre es 1. Si lo cambio todo a 1, vuelve a su escala original. Ahora, vamos a ponerte que a mí me gustaría congelar lo que es la posición, la rotación y la escala de un objeto. ¿A qué me refiero con congelar? Voy a alterar lo que es de nuevo la posición, la rotación y la escala. Cuando hablo de congelar lo que es la posición, la rotación y la escala de un objeto, me refiero a que, por ejemplo, esta posición en la que se encuentra sea su posición base. O sea, que esta posición aquí sea leída como 0. Para eso tengo que darle a la combinación de teclas Control más A y se despliega esta ventana. Y para poder congelar la posición le doy a Location to Deltas. Y ahora esta posición actual del cubo es leída como la posición base del objeto. Lo mismo con la rotación, Rotation to Deltas, y la escala, Scale to Deltas. Y ahora las propiedades de rotación, posición y escala de este objeto vienen siendo consideradas las propiedades base. En la ventana de propiedades tenemos diferentes opciones. Está, por ejemplo, la opción para modificar lo que es el material del objeto. Luego está esta opción de aquí arriba que es para modificar lo que son las propiedades de renderización, las propiedades de salida de renderización, que si las propiedades de mundo, los modificadores, que los modificadores ya tendrán un capítulo aparte para ser explicados, que si la opción para generar partículas,
que si la opción para modificar las físicas dentro de la escena 3D, hay una gran variedad de cosas en la ventana de propiedades. Sin embargo, las opciones con las que vamos a estar trabajando principalmente mediante vayamos avanzando en el curso es con la opción de propiedades de objetos y la opción de los modificadores. Ahora vamos a hablar de lo que son las ventanas de Blender. Blender es un programa que trabaja por ventanas de función. Ahora mismo estamos trabajando en lo que es la ventana 3D, pero por ejemplo aquí tenemos la ventana del outliner y aquí la ventana de propiedades y aquí abajo está lo que es la ventana de la línea de tiempo. Podemos tener varias ventanas en una sola escena 3D. Si por ejemplo yo quisiera dividir esta ventana para tener otra aquí a la izquierda, es cuestión de posicionar el mouse en una de las 4 esquinas de la ventana 3D o en alguna otra ventana como por ejemplo esta. Si se fijan, una vez yo pongo lo que es el mouse en alguna de las esquinas, esta cambia de apariencia. Si selecciono y arrastro, la ventana se divide en dos. Y si yo quisiera colapsar una de las ventanas porque ya no la necesito, simplemente me pongo en el medio de los dos. Y si yo quiero, por ejemplo, quitar lo que es la ventana de la izquierda, le doy a Join Left. O si quiero quitar la de la derecha, le doy a Join Right. Le doy a Join Left y ahí se quita. Lo voy a poner con un ejemplo. Voy a posicionar lo que es una ventana y aquí voy a agregar una cámara. Que para agregar la cámara es Shift A para agregar cosas y le doy aquí a la cámara. Voy a subir la cámara y le voy a dar a esta opción de acá, que es para poner esta ventana en posición de cámara. Luego la voy a bloquear para poder moverme en esta ventana. Desde la parte de la izquierda tengo lo que es puesto una cámara y en la parte de la derecha tengo lo que es la vista 3D. Si yo quisiera colapsar la ventana de la cámara, simplemente tengo que seleccionar aquí en el medio de las dos ventanas, clic derecho, Join Left, y la otra ventana se colapsa. Ahora vamos a ponerte que yo cometí el error de eliminar una ventana que es importante. Si se fijan, todas las ventanas tienen lo que es esta opción de arriba a la izquierda de la ventana. Por acá está, por aquí también y por aquí abajo. Y vamos a ponerte que yo eliminé, por ejemplo, lo que es la línea de tiempo. Clic derecho, Join Down. Eliminé lo que es la ventana de propiedades. Clic derecho, Join Down. Y la ventana del outliner. Clic derecho y Join Right. Y solo me quedé con lo que es la ventana 3D. Simplemente tengo que agarrar lo que es la esquina, dividirla. Y aquí voy a buscar lo que es el outliner. Y ya tengo la ventana puesta de nuevo. Divido esta. Y aquí busco lo que es la ventana de propiedades. Y divido esto de aquí abajo, le doy acá y busco lo que es el timeline. Y ya tengo mi escena de trabajo puesta como estaba originalmente. Ahora vamos a ver lo que es el Viewport Shading. El Viewport Shading viene siendo esto de acá arriba, donde vamos a estar manejando estas 4 opciones principalmente. Que es la vista del wireframe, donde vamos a estar viendo el objeto desde la topología. Así se ve el cubo desde esta vista. Luego está lo que es el modo sólido, que nos muestra el cubo exactamente como lo que es un objeto 3D sólido, sin textura. Luego está lo que es la ventana de material, que aquí es donde podemos ver el material del objeto. Que si el objeto es rojo, que si es metálico, que si es muy reflectivo, que si es transparente o si emite luz. Y por último tenemos lo que es la vista de render. En esta vista es donde vamos a ver el objeto ya renderizado. Pero estas son cosas que ahora mismo no son necesarias saberlas porque esto ya va en la parte de texturizado. Ahora mismo estamos trabajando lo que es el modelado, solo modelado. Sin embargo, no está de más que ustedes sepan que estas herramientas están aquí. El shortcut para cambiar entre los 4 tipos de vista del Viewport Shading viene siendo la Z. Presiona la Z, tenemos lo que es el wireframe, la topología. Está lo que es el sólido, está lo que es el preview del material y luego el modo renderizado. Pero de momento lo voy a dejar en sólido. Eliminar este plano. Y ahora vamos a trabajar con lo que son las perspectivas. En el pad de número que ustedes tienen a la derecha de su teclado, con estos números se tocan lo que son las perspectivas de lo que es la vista 3D. Si le damos a la tecla 5, cambiamos a la perspectiva ortográfica, que se ve de esta manera. Si le damos al 5 de nuevo, cambia de nuevo a la perspectiva normal. Ortográfica, normal, ortográfica, normal. La perspectiva ortográfica se percibe mejor con una figura como esta. Si le doy al 5, fíjense cómo se ve. Si le doy al 5 de nuevo, se ve de esta manera, como lo estábamos viendo originalmente. Si le doy a la tecla número 1, la perspectiva se posiciona desde el eje Y negativo. Si le doy al 3, se posiciona desde la perspectiva X positiva. Si le doy al 7, se posiciona desde la perspectiva Z positiva. Y si le doy al 9, se posiciona desde la perspectiva Z negativa. Si le doy al 4, la cámara rota a la izquierda. Y si le doy al 6, la cámara rota a la derecha. Si le doy al 8, la cámara rota hacia arriba. Y si le doy al 2, la cámara rota hacia abajo. Vamos a agregar la cámara otra vez un momento y la voy a mover para acá.
Si le doy a la tecla 0, se posiciona en lo que es la posición de la cámara. Le doy al 0, se quita, le doy al 0, se pone en posición de cámara nuevamente. Y si presiono uno de estos ejes, por ejemplo la X, se pone en perspectiva X positiva. Si le doy a la Y, Y positivo. Si le doy a menos Z, se pone en Z negativo. Si le doy a menos X, se pone en X negativo. Y así nos podemos posicionar en alguna perspectiva con más facilidad. Y lo último que voy a enseñar es el cambio del modo edición al modo objeto. Aunque no voy a profundizar mucho en esto porque esto se va a ver en el próximo capítulo del curso. Sin embargo, lo voy a mostrar ahora para que sepan cómo se puede cambiar entre el modo objeto y el modo edición. Si le damos aquí arriba donde dice Object Mode, se despliegan estas opciones. Hay diferentes modos para trabajar aquí en Blender. Sin embargo, los que principalmente vamos a estar viendo es el modo objeto y el modo edición. El modo objeto permite manipular las figuras 3D como si fueran un todo. En este modo no se pueden hacer muchos cambios. Solo se pueden hacer cambios de posición, rotación y escala. Pero en el modo edición podemos modificar lo que son los polígonos, los vértices y las aristas. Aquí a la izquierda, cuando entramos en el modo edición, aparecen lo que son las herramientas del modo edición o las herramientas de modelado, pero esto será para el próximo capítulo del curso. El shortcut para cambiar entre el modo objeto y el modo edición es el tabulador. Cuando le doy al tabulador cambia entre objeto y edición, objeto y edición, objeto y edición. Pero bien, aquí termina lo que es la explicación del manejo de interfaz de Blender. En la próxima parte del capítulo les voy a dejar lo que son unos ejercicios para que puedan agilizar la mano en lo que es el escenario 3D de Blender.